con toda nuestra vida. Y por eso es que Pablo en una ocasión decía que no ceso siempre de decirle siempre las mismas cosas, porque en la medida en que nosotros vamos leyendo y analizando, vemos cómo Dios nos habla y cómo Dios nos habla de una manera contundente, que muchas veces cuando hacemos un vuelo rasante por cada una de las lecturas no nos percatamos o no nos damos cuenta. Por eso la intencionalidad en esta mañana y todos los domingos que llevamos en esta serie es que seamos gente que entienda que en medio de cualquier situación o circunstancia de la vida, por más oscuro y tenebroso que se ve el horizonte, Dios permanece fiel. Les invito a estar leyendo en sus Biblias o los que tienen celulares, en Colosenses capítulo 2, del verso 8, continuando, el pastor Gil hasta el verso 7. Desde el versículo 8 hasta el versículo 23, dice como está escrito: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz, despojando a los principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como que si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas personas, hermanos, no parecen estar conscientes de que el mayor peligro para el cristianismo viene envuelto en una apariencia o un ropaje religioso. Porque cuando los cristianos tienen que enfrentarse a cosas que son contrarias a la fe, o que son abiertamente pecaminosas, que van en contra de ese conocimiento teológico que hemos adquirido, nos ponemos en guardia, en alerta, y rápidamente nos enfrentamos y luchamos y batallamos contra eso. Pero cuando la oposición viene disfrazada
disfrazada de religiosidad, porque estamos hablando de una plenitud en Cristo, cuando esa posición viene disfrazada de religiosidad, muchos de los creyentes, no acá en la iglesia, sino muchos de los creyentes en Cristo, pueden llegar a confundirse y pueden ser desviados de la doctrina principal de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa apariencia de religión, como dice aquí la diapositiva, esa apariencia de religión o de religiosidad lleva consigo en lo muy profundo una gran mentira, porque se sustenta de medias verdades. Ahora, la mayoría de esta gente, de estos herejes, si se quiere, haciendo como especie de un pueblo de lo que hemos venido tratando a lo largo de estos domingos, Pablo en la carta dice que estos herejes, en primer lugar, decían que la salvación era insuficiente. Lo hemos repetido aquí, lo dijo el pastor, lo ha dicho mi persona, lo volvemos a ratificar, que la salvación era insuficiente. Y por lógicamente esa insuficiencia tenía como elemento de fuerza de esta gente luchar en contra de Cristo. Porque si la salvación es insuficiente, entonces el sacrificio de Cristo indudablemente que fue insuficiente. Entonces, en ese sentido, ellos negaban esa deidad de Cristo, porque al negar la deidad de Cristo estaban dejando sin asidero a la gente que atraía o que era dominado por ese tipo de desviación. Ahora, Pablo presenta en su palabra, en esta palabra de Colosenses, lo presenta como el evangelio como un gran misterio. ¿Por qué? Porque él mismo dice que eso estuvo oculto por años, pero que ese gran misterio se revela a través de la encarnación de Cristo. Y al revelarse a través de la encarnación de Cristo, vamos conociendo al Padre, porque Cristo dice: mi Padre y yo una cosa somos. Ahora, dentro de esa parte donde nos manifiesta que el evangelio es un misterio, dice que nos exhorta a no dejarse engañar por palabras persuasivas. Y cuando nos exhorta a no dejarnos engañar por palabras persuasivas, tiene que ver con aquellas palabras que se van metiendo muy subrepticiamente, se van metiendo poco a poco, la vamos tomando porque están, como les dije anteriormente, con medias verdades. Ahora, esas palabras persuasivas tratan de ser como una retórica muy peligrosa. Esa retórica muy peligrosa tiene que ver con esa verborrea, ese palabrerío que llega a la gente a quedarse como obnubilizado. Recuerden lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién les engañó para que ustedes se movieran de la verdad de Cristo a estas falsas creencias? Y con relación a esa parte dice que anima a que la única forma de que nosotros podamos refutar, que podamos enfrentar esa palabra que viene cargada de medias verdades. Por eso le decía que cuando eso viene señalado como un ropaje, una apariencia de religiosidad, es más fácil que la gente lo capture, lo agarre, porque entonces no te deja ver en profundidad la verdadera esencia de lo que Cristo quiere transmitir en las Escrituras. Entonces, cuando esa parte de esa apariencia de religiosidad, yo llego y la tomo, yo me quedo con esa verborrea, ese palabrerío, que de eso el mundo está lleno. Y si usted y yo lo comentamos ahí en el 6, si usted y yo de repente vamos a un sitio que no está señalado como una apariencia de iglesia, y vemos que un hombre comienza a hablar allí elocuentemente y comienza a meter medias verdades, comienza a hablar de Dios, comienza a hablar de toda una serie de estructuras que ya ellos tienen conformado para que esa falsa apreciación, esa falsa doctrina llegue
a la gente, quizás usted y yo podamos decir, wow, oye, ¿cómo habla ese tipo? Y podemos llegar a decir, increíble, cómo Dios lo usa. Pero si no nos percatamos que en esas pequeñas zorras disfrazadas de religiosidad son las que van a carcomer nuestro armamento o estructura teológica. Por eso Pablo en esta carta, el capítulo 2, que comenzó hablando el pastor la semana pasada, nos presenta el Evangelio como un misterio. O sea, y ese Evangelio como un misterio es lo que a lo largo de esta misma carta se va presentando, que el apóstol Pablo hace como un contraste entre la libertad en Cristo y el conocimiento del mundo. Por eso dice que esa filosofía y huecas sutilezas de un supuesto conocimiento superior a la fe, y que ese conocimiento superior a la fe, los gnosticistas decían que la salvación era insuficiente y por lo tanto ese conocimiento teníamos que irlo aprendiendo para poder llegar a ser salvos completamente, y es donde establece que el culto a los ángeles. Ahora recuerde usted y yo, mi amado hermano, que la mayoría de las sectas contemporáneas y antiguas, cuando se establecen, tienen como asidero revelaciones y visiones dadas por ángeles o seres misticistas. Cuando usted y yo revisamos la historia de los mormones, lo decíamos en el 6, cuando usted y yo revisamos la historia de los mormones, se da cuenta que esta secta tiene su origen en una visión y revelación de un ángel llamado Moroni, que le dice a ciertos personajes, José Smith, si mal no recuerdo, que este hombre estaba buscando de cómo adorar y agradar a Dios, y que él veía que en el mundo en ese entonces había muchas organizaciones que hablaban de Dios, pero él quería algo más profundo. Y le llegó esta visión, esta revelación, donde este ángel le dice que en tal sitio hay unas piedras de oro donde están escritos, dijeron un profesor, bla, 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 bla. Y de esa manera, entonces, esta secta agarró arraigo dentro de mucha gente y de cristianismo de ese entonces, y formaron la secta que se conoce con el nombre de los mormones. Y entonces establecen que estas visiones y revelaciones están dadas siempre por ángeles. Por eso los mormones, y quizás una que usted conoce mucho, Padre de Sufrir, todas esas sectas, todas esas cosas que salen del mismo cristianismo, nos llevan a la gente a entender que más importancia tiene no el hecho de la salvación en sí, sino de aprender ciertos rudimentos y ciertas estructuras que son necesarias para la salvación. Entonces muchas de ellas hablan del agua bendita, de la rosa de Salomón, en casos algunos, que si tú te tomas el agua del río Jordán y todas las demás cosas. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 6:20? Vayamos a 1 Timoteo 6:20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué esta parte de que él dice de los argumentos de la falsamente llamada ciencia? Porque aquí la ciencia se puede entender como un conocimiento que en el Nuevo Testamento y en ese tiempo se hablaba de una parte filosófica que tenía que ver con el aspecto académico. Porque no podemos decir siempre que la filosofía es mala, la filosofía es mala per se, sino que cuando ésta se desvía y cuando los que profesan esa filosofía toman y creen que esa es la única razón verdadera, la tuercen, y la gente que agarra ese tipo de cosas se desvía.
Por eso le dice Pablo a Timoteo en esas 6:20, por favor, volvernos a colocar, Leandro. Dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó a Timoteo? ¿Qué se le encomendó a Timoteo? Que guardara la palabra que fue oída por su abuela y por su mamá. Porque estaba siendo preparado para convertirse en un líder que iba a dirigir una congregación. Y por eso Pablo le da una serie de exhortaciones, una serie de consejos. Y le dice, casi al final le dice, pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Ten cuidado de ti mismo. Porque muchas veces esa doctrina que usted y yo y la gente puede aprender, hermano, se nos puede ir a la cabeza. Y en vez de hablar de un gnosticismo clásico anterior, podemos hablar de un gnosticismo eclesiástico y creernos que somos más que los demás, que estamos en otra dimensión, en otro nivel, y que para discutir conmigo tú tienes que tener una dimensión parecida a la mía. Y si alguien que ha venido observándome, que ha estado orando por mi persona, porque Dios se lo ha hecho sentir y porque el Espíritu Santo le ha quebrantado para que ore, esa persona llega y me da un consejo a mí, y yo lo puedo oír y digo, no, este hermano no está calificado para decirme a mí esas cosas. O sea, entonces yo llego a un momento en que me inflo como un globo de neón, y me inflo, y cuando usted suelta el globo se va por las nubes, y al irse por las nubes usted no sabe dónde va a parar. Entonces por eso Timoteo decía eso. O sea, en lo que has aprendido, por favor, disculpa tanta la insistencia en esta cita porque me parece importante. Dice, te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Ahora, pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Yo quisiera, cuando estábamos ahí en el 6, darle yo una cita que tenía que ver en la NTV. Decía así: no permitas que nadie los atrape con filosofías huecas, oiga, y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no según Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando habla de que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, es que en Cristo habita todo el conocimiento y la razón divina. Y es importante porque estos poderes espirituales que hay en este mundo no vienen de parte de Cristo. No vienen de parte de Cristo, y por eso el apóstol decía que estos rudimentos, lejos de ser un conocimiento profundo y sistemático, eran creencias que eran muy simplistas, pero las manejaban con supuestamente profundidad que la gente llegaba y caía en ellos. Ahora, cuando usted sigue avanzando, seguimos avanzando y dice, ya nosotros estamos completos en Él, porque decían que la salvación era insuficiente. Y Pablo le decía, no, ustedes no necesitan de esos rudimentos. La salvación la dio Cristo, el sacrificio la dio Cristo. No hay ninguna revelación nueva, no hay un nuevo conocimiento. No hay un conocimiento que vaya más allá de la fe. El conocimiento verdadero y genuino está depositado en Cristo Jesús, lo cual ya ustedes conocen. Y fíjense, en él también introduce un elemento nuevo que cuando analizamos el capítulo 1 con todos sus versículos y todas las cosas que aparecen, nos lleva a que ese conocimiento, la parte del esquema, por favor, dice que ese conocimiento es la única parte del capítulo 1 y capítulo 2 en que Pablo habla de la circuncisión. En ninguna parte, cuando lo leemos del primer capítulo, en ninguna parte habla de la circuncisión. Ahora, el proceso de salvación de estos creyentes dice, dos son sometidos a una circuncisión espiritual.
Ahora, ¿qué era la circuncisión? Era cuando la persona nacía, llegaban, le cortaban el prepucio, y Pablo habla en una parte, dice que en nosotros va a haber una circuncisión espiritual, donde el prepucio de nuestro corazón, toda la maldad de la naturaleza humana que vive en nosotros se ha cortado, y llenándonos de una nueva circuncisión que debemos estar sometidos y servidos a Dios en esa confianza. Dice, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Dice, porque nosotros somos de la circuncisión. Pero ¿qué circuncisión estaba hablando Pablo? No era de la circuncisión judía, de la tradición de cortar el prepucio al primogénito a los 8 días, ni de los ritos que tenían establecidos los judíos. Entonces dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No es nada más que le servimos, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, en su deidad, en su gracia, en su poder, en su hermosura, en su misericordia, en su benevolencia, en que ha sido fiel con todas las promesas, a pesar de que yo le sea infiel. Amén. Dice, no teniendo la confianza en la carne. Por eso nos exhorta, amados hermanos, en esta mañana, que Filipenses 3:3, vamos a Filipenses 3:3, dice, porque nosotros no somos de la circuncisión, lo que el Espíritu servimos a Dios. Esta es una cita que nos habla de a cuál circuncisión se estaba recibiendo Pablo acá. Y no lo habla en los versículos anteriores. Ahora, esta circuncisión a que debe estar sometido el creyente es una circuncisión que viene del corazón internamente, que la produce un nuevo nacimiento, que la produce cuando Cristo habita en nuestro corazón, y que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que esas obras que nosotros producimos según Santiago son obras de arrepentimiento, son obras de haber conocido a Cristo, son obras de que queremos cambiar nuestra voluntad y establecer la voluntad de Cristo. Son obras de las que decía Juan, es necesario que yo mengue, pero que Él crezca, porque Él conocía quién era Cristo. Pero Él quería menguar para que Cristo creciera en Él. Y así quizás no, es así, que nosotros debemos o debe menguar esa naturaleza humana. Es fácil, no lo es, hermano. No lo es. Pero si nosotros pensamos que no lo es, vamos a permanecer siempre en esa naturaleza carnal y humana que Dios nos dice que debemos cambiar, porque Él mira al altivo y al soberbio desde lejos, pero ve al humilde de corazón. Ahora introduce otro elemento nuevo, hermano, que no lo menciona en los versículos anteriores, y se refiere al bautismo. El versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis, no son los lentes, son los ojos que están un poco abortados, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Entonces el bautismo juntamente con la circuncisión, Pablo nos está exhortando y exhorta a los hermanos de Colosas, a la Odisea y a Cristo vive y es verdad hoy en día, es que cuando somos partícipes, no que sea producto y que es necesario para la salvación, no, sino que cuando somos bautizados dice que estamos muriendo en Él y estamos resucitando a una nueva vida. Estamos resucitando y padeciendo lo que Cristo padeció. Es decir, que cuando cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y
cuando se acerca, oye, ¿cómo tú vienes a mí para ser bautizado si Juan tenía el conocimiento claro y preciso de que ese era el Mesías? Pero Jesús le responde de una manera humilde y sencilla: es necesario que así cumplamos toda justicia. Y cuando lo bautiza, dice que lo levantó haciendo una referencia a lo que venía a pasar. Se oyó en el cielo una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso Pablo le recuerda a los de Colosas y a usted y a mí que somos juntamente sepultados con Él y perdonando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque había una referencia en Romanos 6:23 que decía claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay otra que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, cuando plantea el perdón de todos nuestros pecados, se está refiriendo a eso. Ahora, con este sacrificio de Cristo, el verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Dice despojó porque sobre nosotros pesaba una deuda impagable. Estábamos condenados eternamente porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando aparece ese Cristo encarnado y está en esa cruz, dice que la puso públicamente porque nosotros no podíamos pagar eso. Es decir, hermano, Cristo con ese acto de la cruz, estar allí, estaba redimiéndonos de la maldición del pecado y de la muerte. Pero si yo no internalizo eso de que me está redimiendo de la maldición del pecado y de la muerte y simplemente lo leo como un vuelo rasante, ahora, ¿qué significa esa maldición del pecado y la muerte? Que yo estaba condenado eternamente. Fíjense que en Éxodo hay un hecho de que mucha gente estaba muriendo porque la serpiente los mordía. Y hay una parte que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí estaba mi Cristo en la cruz, pero despojando a principados y a potestades de toda esa carga, de toda esa maldición, de toda esa herencia de carnalidad humana, de toda esa herencia de pecado humano, triunfando sobre ellos en la cruz. Y como decía Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Y Dios sabe que yo no me caracterizo por ser una persona emocionalista. Pero cuando yo leo esto, y sobre todo preparando el sermón, hermano, me sentía lo más pequeño del mundo. Me sentía como alguien que no merecía eso. Un Cristo que viene, dejó su trono de gloria, baja a la tierra, se encarna y se deja colgar en una cruz que era maldición. Esa maldición pesaba sobre nosotros. Y cuando estábamos cantando ese himno, ese penúltimo, que por eso anoté el título: Vivir en Cristo, un cántico que me dice a mí todo lo que representó Cristo en ese madero. Y disculpe que me extienda aquí en este punto, hermano, porque hay que entenderlo a su justa dimensión.
sacrificio y ese acto clava esa deuda que nosotros teníamos sobre todos los demonios, todos los ángeles caídos, diciéndole: esta es la muerte sorbida en victoria, y que ni el sepulcro ni la cruz lo pudo detener, porque resucita con poder al tercer día, y a nosotros también nos va a resucitar con su poder. Si creemos eso, Dios está trabajando en nosotros. Pero si yo la leo rasantemente, superficialmente, a mí ese acto de la crucifixión de Cristo me va a parecer algo tan sencillo. Estaba escrito que él iba a morir, estaba escrito que va a ser entregado por Judas, un personaje que lo entregó por 30 monedas de plata. Si yo lo veo de esa manera, no entiendo en su justa dimensión la gracia divina. Y que esa gracia divina se expande, entonces se establece a través de ese perdón. Dijera alguien que no recuerda en este momento: oh, gracia inmarcesible, inmarchitable, que triunfa y me da el deseo y una esperanza de una eterna esperanza de gloria, de peso de una eterna esperanza de gloria. Y lo que usted y yo, y lo decía el pastor, que mucha gente le gustaba, era la manteca. No sufrir por causa de Cristo ni por causa de nadie, sino que siempre estábamos quejándonos de las causas. Pero el apóstol decía que esos sufrimientos y esas aflicciones nada son comparables con la gloria de venidera que se ha de manifestar en nosotros. En cuanto tú, hermano, y no estoy profetizando nada, ni estoy diciendo Dios me dijo en esta mañana, no. En cuanto tú, yo no sé cuál es la aflicción o profundidad que tienes, o situación de aflicción que tienes, pero recuerda, te recuerdo por la palabra, eso que tú estás pasando y que tienes gran preocupación en tu vida, eso es temporal. Eso que puede estar yo pasando en este momento y que me golpea porque me pega demasiado, yo debo entender en su gracia que es temporal, pero a mí me parece eterno. Pero no importa que a mí me parezca eterno, sino que esa temporalidad se manifiesta en una esperanza de gloria que me dice a mí que no importa lo que pase, Dios no te va a dejar solo, no va a permitir que tú vayas más allá de tu fuerza, porque Él se va a manifestar profundamente en tu vida. ¿Por qué? Porque esa es una esperanza que Él estableció. Dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor, y ese amor se manifiesta en esa cruenta cruz. Ahora, a partir del verso 16, Pablo dice aquí, por tanto, como diciendo ahora, por tanto, nadie, es decir, cuando dice nadie, es absolutamente nadie. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe qué pasaba? Que había llegado el legalismo en cuanto a las costumbres y tradiciones judías, había llegado a la iglesia. Y le añadía la parte de la salvación, eso que tiene que ver con los costumbres y ritos judíos para alcanzar la salvación, tales como el Shabbat, esas fiestas anuales que se daban. Ahora, esas fiestas anuales que se daban no tenían nada que ver, por eso
decía el apóstol, que por lo cual eso es sombra de lo anterior. Ahora, el legalismo, que es el elemento que introduce Pablo acá, dice que hay un concepto, dice que esta palabra no se encuentra en la Biblia tal como está literalmente. Dice que es un elemento que enfatiza el apego irrestricto, ese es un concepto, el apego irrestricto a un conjunto de reglas para alcanzar toda la salvación y también el crecimiento espiritual. Doctrinalmente es una posición opuesta a la gracia. El legalismo no logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa que en vez de un cambio hacia adentro, lo dirige hacia afuera. Entonces, esta parte de cuando el apóstol está hablando a los colosenses de ese llamado legalismo, dice que carece de poder para salvar o restringir el pecado de ellos. Ahora, menciona las comidas o bebidas. Los falsos maestros se agarraban de unos elementos o de unas restricciones de la dieta alimentaria de los judíos en la ley y querían imponerla a los colosenses. Es decir, que si no se abstenían de ciertos alimentos, no podían ser salvos. Que si no comían de repente una carne que tenía pezuñas, X, lo que sea, si ellos no guardaban esa parte de esas dietas alimenticias, ellos no podían ser salvos. Por eso dice, nadie juzgue en cuanto a comida. Ahora, gracias al nuevo pacto en Cristo Jesús, los colosenses y nosotros, los cristianos, no estamos obligados a esas restricciones que se daban en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice Marcos 7:14? Dice, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. De nada vale, queriéndole decir al Señor, de nada vale que ustedes guarden todo eso. Se restringan de todo eso, o no lo coman, o X. Sino que lo que sale de lo más profundo de su corazón es el que lo contamina y el que los daña a ustedes. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes o ese otro elemento que menciona aquí? En comida, en bebida. Dice, cuando las celebraciones judías anuales del calendario tenían otras fiestas que eran tres principales: fiesta de los tabernáculos, que era el recordatorio cuando ellos salían de Egipto, que construían unas chozas como el pez quincho, no sé cómo le dicen aquí, de paja, y así establecían para recordarles cómo Dios los sacó del antiguo Egipto de la esclavitud. Estaba la del Pentecostés y estaba la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua tenía que ver con el sacrificio de un cordero. Y que ellos hacían eso con el propósito, gracias. Ellos hacían eso con el propósito de creer que sacrificando un cordero cada año, eso les iba como a remitir una culpa emocional. Pero tenían que hacerlo cada año. Y Pablo les recuerda, ya en versículos anteriores que lo dijimos, no voy a recalcar nuevamente, dice que ese cordero es Cristo que se inmola en la cruz del Calvario. Pero ellos querían añadirle esto nuevamente, que había que, aparte de que ese Cristo se inmolaba, que querían que ellos hicieran su sacrificio. Estaba la otra fiesta, que es la del Pentecostés, que era una celebración que se hacía anual. Era una fiesta como para agradecer a Dios todas las cosas. Luna nueva. Es el sacrificio mensual que se ofrecía el primer día de cada mes. Era un sacrificio mensual que se hacía en el primer día de cada mes. ¿Qué dice el número 10:10? Vamos a ver qué dice el número 10:10.
Dice así: en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades, que tiene que ver con fiestas, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, es decir, sobre vuestros sacrificios. Y sobre los sacrificios de paz os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. También les hablaba Pablo allí de comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, que no mencionamos, días de reposo. Entonces, este llamado día de reposo era el que les recordaba a ellos que Dios había descansado de su obra en un principio, que puso orden a todas las cosas, y al séptimo día, es decir, el llamado Shabbat, descansó. Entonces ellos nuevamente, reiterativamente decían que ellos tenían que guardar el sábado, aparte de haber conocido a Cristo, aparte de conocer y entender ese nuevo pacto, pero eso no era suficiente, tenían que entender y guardar el sábado para lograr la salvación. Por otra parte, hermano, ese legalismo era tan fuerte que establecía cómo la gente tenía que hacer, es decir, te daban toda una serie de parámetros que eran imposibles de cumplir. Por eso aparece Cristo. Y hay una parte interesante, ya finalizando, como dice mi amigo el pastor, para concluir, para cerrar. Y casi nunca concluir ni cerrar. Pero aquí hay que resaltar un poco la importancia del cuerpo, hermano. Y es la que dice, la que habla Pablo, que pero el cuerpo es del Señor. Ahora fíjese, ante las observaciones dadas por Pablo, que si la solemnidad, las fiestas y todo lo demás, Pablo afirma que el cuerpo es del Señor. Ahora, este cuerpo físico no es el llamado, según la Escritura, templo del Espíritu Santo. Dice, porque vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. No está completamente separado del Espíritu. O sea que no se puede tratar aisladamente. Dice, todo nuestro ser es del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Es del Señor. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Hoy en día hay mucha tendencia en este mundo cultural sobre los llamados cuerpos fitness. Y ustedes los gimnasios hasta las manías, repletos, full. Y allí tratan de establecer lo que hicieron los griegos, porque esa es una referencia de los griegos, que trataban el cuerpo como algo de una belleza estética. Y hacían grandes fiestas y bacanales en función de eso. ¿Qué estoy tratando de decir? Que nosotros, por no llevar la parte de la cultura moderna, vamos a dejar que nuestro templo se transforme en una catedral. No. O sea, lo que Pablo está diciendo así, pero el cuerpo es del Señor. Yo tengo que cuidar el cuerpo. Si bien es cierto, en el caso particular, a mí me gusta mucho el cerdo, yo debo entender que si yo como cerdo todos los días, me voy a poner como una catedral. Por lo tanto, yo tengo que disminuir en ingesta una que otra vez. Ahora, ¿qué me motiva a mí a tener un cuerpo fitness? Sobre todo las mujeres. ¿Qué me motiva? Y los hombres hoy en día, porque no se escapan. No me veas así, Valencia, pero lo dije sobre todo las mujeres. ¿Qué es lo que lleva a eso, hermano? Tú te estás cuidando y tener un cuerpo fitness, ¿para qué o para quién? Para el Señor, para tu esposo, para que te vean que estás súper mega recontra, ultra espectacular. O bendecida. O doblemente bendecida. ¿Qué me motiva a mí a ir a un gym? O sea, oiga, ojo, yo no estoy estableciendo una nueva doctrinita. Que no podemos ir a un gym. Sí, sí podemos.
Si tenemos dinero, sí, podemos. Pero ¿qué me motiva? O sea, muchas veces nosotros no cuidamos este cuerpo, que es del Señor en primer lugar, que luego es de nuestras esposas, y que si yo me despido me pongo como un tambor, me pongo como un tacho de esos gruesos. Pero realmente, ¿qué me motiva? ¿Lo hago para agradar a Dios? ¿Lo hago para agradar a la carne? ¿Lo hago para agradar a la cultura? ¿O lo hago para agradar a quién? Para sentirme bien. Entonces la idea que Pablo establece aquí, pero el cuerpo es del Señor, es que tomemos conciencia de que este cuerpo físico es templo y morada del Espíritu Santo. Y yo no voy a hablar aquí y establecer una doctrinita, yo no estoy hablando de tatuaje, estoy hablando de la estructura. Sabiamente, medianamente, sin intencionalidad, Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón, que nunca uso el púlpito para tirar piedra. Pero ¿qué me motiva a mí? Ahora, fíjense que ya terminando, dice, todo nuestro ser es del Señor, todo, espíritu, alma y cuerpo. Yo también le adoro al Señor cuando salto y brinco, sí, me alegra, me muevo, que Dios toca mis emociones, sí, hermano, Dios toca nuestras emociones también. Yo cuando oigo un coro allí, tú sabes, con ritmo, con aceleración, con música, yo me gozo. Y medio hago mis pasos y esto y lo otro. ¿Que Dios toca el corazón? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes un coro que tiene un contenido, bíblicamente, tú te quebrantas en el espíritu y lloras, hermano. Es malo quebrantarse y llorar dentro de una congregación, en cualquier parte no lo es. Porque es Dios quien está quebrantando tu ser. ¿Por qué? Porque ese ser que tú y yo tenemos le pertenece a Él. Y Él hace con ese cuerpo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es del Señor. En los versículos 20 al 23 dice de la manera siguiente. Por eso, el 19 dice, no haciendo la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, fíjense, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose a las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Porque ese es el propósito. Dice, no haciéndose la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose. ¿Cómo me nutro? O sea, me nutro de dos maneras. Me nutro alimentándose bien, teniendo una alimentación sana, pero también me nutro ¿con qué? Con la palabra que llena. Y esta mañana yo lo decía en el 6, lo decíamos, que cuando dicen que últimamente estamos ya de varios meses para acá, y me encanta eso, que tratemos de ser una iglesia bíblica, quizás tal vez puede ser, porque no, todo es posible, a lo mejor hay gente que pueda pensar, dice, oye, ¿hasta cuándo ya con eso? En vez de decir para eso, bueno, vamos a oír otro tema. Bueno, ¿por qué? Porque cuando tú y yo oímos la palabra y tratamos de ponerla en práctica y nos enseña que esa es la única manera para enfrentar cualquier falsa doctrina, cualquier aflicción y cualquier situación que quiera ensombrecer mi vida, yo tengo que reflejarme en esa palabra. Esta mañana oía, y siempre es una frase no, un versículo que me gusta mucho, que dice, hubiera yo desmayado, o sea, me hubiese perdido, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, para yo no desmayar y crecer, yo tengo que afianzarme en qué, cimentados y arraigados en la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que como si vivieses en el mundo, no te sometes a preceptos tales como no manejes, no busques, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tal
Tales cosas tienen a la verdad una apariencia y reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad del duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno sobre los apetitos de la carne. Está refutando a quienes, a los pacifistas, que prácticamente se flagelaban, se abstenían de muchas cosas, pero esas situaciones son sombras, no tenían nada contra los apetitos de la carne. Por eso, leo esta parte, dice: Cristo les había liberado de los tabúes del ascetismo, que esos pueden dar una pretensión de sabiduría y pueden dar una forma de religión autofabricada y tratar severamente el cuerpo, pero no tienen éxito en el combate contra los deseos de la carne. Yo estoy viendo recientemente sectas contemporáneas y nos pasaron un video, yo se lo decía a los hermanos, disculpen que avance en esto, donde el hinduismo y el brahmanismo consideraban al Ganges como un río sagrado. Iban a ese río y allí muchas veces depositaban las cenizas de los muertos que cremaban. Y había miles de multitudes de gente que se echaban el agua, se tocaban y tomaban esa agua. Porque creían que ellos absteniéndose de comer carne, porque en la India la vaca es sagrada, porque piensan que alguien resucitó y está dentro de ellos. Entonces son locuras, hermano. En esta mañana el llamado que nos hace el Señor es a profundizar y a creer en esa gracia y en ese perdón. Que esa gracia y ese perdón sea quien me sostenga. Que esa gracia y ese perdón sea quien llene mi vida. Que sea la que transforme mi vida. Y que a pesar de yo entienda que Cristo perdonó mi deuda y que en agradecimiento todo lo que yo haga, sea en el cuerpo, como decía Pablo, sea en el cuerpo, fuera del cuerpo, todo lo que yo haga sea como para el Señor. En esta mañana ese es el llamado, hermano. Que ustedes y yo entendamos que sin Cristo nada somos. Que sin su suficiencia no podemos vencer ninguna aflicción. Que sin su palabra no podemos enfrentarnos a nada. Porque Jesús lo dijo en una ocasión. Dice: si ustedes creen en mí y guardan mis mandamientos, pídanme todo lo que quieran, que yo se los daré. Entonces, vamos a ponernos de pie, dando gracias por esta palabra. Y les motivo a que usted cierre sus ojos allí y piense todo lo que hemos hablado en esta mañana, a través del cántico muy hermoso que quisiera que los muchachos pasaran y lo cantaran. Por favor. Y mientras entona este coro, hermano, mediten en su corazón.